Bienvenidos a Operaciones Básicas. Ahora vamos a ver las clases relacionadas a la transferencia de energía y dentro de las transferencias de energía vamos a estar concentrados un poco en lo que es evaporación, ciclometría y la deshidratación. Acá se habla de transferencia de energía porque en realidad son procesos en donde participa mucho la energía térmica, pero también se genera una transferencia de masa. Dentro de esta transferencia de energía vamos a dividir en tres secciones más cortas para poder brindar una mejor información sobre estas temáticas. Va a estar separado lo que es evaporación, ciclometría y deshidratación. Digamos que lo tratamos como de energía, como transferencia de energía, porque son procesos térmicos, es decir, que nosotros necesitamos estar moviendo la temperatura del sistema, para lo cual vamos a generar que se mueva también o se movilice, en este caso, una masa que es la masa de agua que pueda estar perdiendo este alimento líquido o sólido, que va a hacer que nosotros entendamos de qué manera podemos ir modificando la cantidad de agua que tiene un alimento con estos procesos. Utilizamos la evaporación en caso de que los alimentos sean líquidos, semilíquidos, y utilizamos la deshidratación en caso de que los alimentos sean sólidos. Dentro de esta transferencia de energía, de esta generación de calor para poder trabajar y procesar estos alimentos, vamos a ver lo que es la evaporación y dentro de la evaporación vamos a evaluar qué es un evaporador de simple efecto, qué es un evaporador de múltiple efecto, vamos a ver los puntos de ebullición, los tipos de evaporadores y la recompresión de vapor, es decir, cómo nosotros vamos a reutilizar este vapor y cómo esta recompresión de vapor nos va a favorecer un gasto energético mucho menor. En cuanto a la ciclometría es una ciencia que estudia el aire, los gases, la relación vapor-agua. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver las propiedades del aire seco, las propiedades del vapor de agua, las propiedades de la mezcla de aire con vapor, y también vamos a ver lo que son las cartas o los diagramas ciclométricos, los cuales nos van a brindar a nosotros información en base a que si sepamos dos puntos vamos a poder calcular otro conjunto de variables dentro de estas cartas. Por último vamos a ver los temas de deshidratación, en donde vamos a ver los procesos básicos de secado, los sistemas de deshidratación y los sistemas de refrigeración. En evaporación, nosotros dentro de lo que es la evaporación vamos a tener evaporadores de simple efectos, de evaporador múltiple efectos, punto de ebullición y los tipos de evaporadores. Vamos a ver los discontinuos, los de circulación natural, circulación forzada, los de película ascendente y películas descendente, los que combinan las películas ascendentes y descendentes y películas agitadas. Y también la recompresión de vapor, vamos a ver cuáles son las modalidades, ya sea térmica o mecánica. En cuanto a evaporación, es una de las operaciones básicas más utilizadas que se la utiliza para eliminar agua de los alimentos líquidos diluidos, obteniendo así alimentos concentrados. Nosotros pensemos a lo mejor en un puré de tomate, ahí nosotros estamos encontrando un alimento más concentrado. ¿Por qué? Porque la cantidad de sólido es superior a la que tiene un tomate convencional. ¿Y para qué nos va a ayudar estos alimentos más concentrados? Va a proporcionar estabilidad microbiológica, porque a mayor concentración, menor actividad de agua. Va a reducir los costos de almacenamiento, porque no estoy almacenando agua, estoy almacenando algo que está más concentrado, que después lo puedo agregar agua para reconstituirlo. Y también va a reducir los costos de transporte, debido a que nosotros vamos a tener que transportar estos productos y es mejor transportarlo concentrado que transportar agua. De igual manera, cabe destacar que uno de los procesos más costosos en la industria de los alimentos es la eliminación del agua de los alimentos. Se diferencia de la deshidratación ya que la evaporación siempre el producto tiene características líquidas o semilíquidas si es un líquido un poco más viscoso. Acá tenemos una imagen de cómo funcionaría un evaporador en donde entra un vapor a presión, el cual ese vapor entra en contacto a través de unos tubos con el alimento líquido que nosotros queremos evaporar, se realiza la transmisión de ese calor, entonces la molécula de agua que tiene el alimento entonces comienza a adquirir calor latente
y una vez que adquiere el calor latente, una vez que levanta temperatura hasta adquirir el calor latente, empiezan a volatilizar las moléculas de agua, se empiezan a evaporar, terminando generando un vapor. Entonces de esa manera yo voy concentrando por temperatura a estos tipos de alimentos. En cuanto a lo que es un evaporador de simple efecto, nosotros tenemos acá en la imagen de la derecha cómo se ve un evaporador de simple efecto. Se genera un vacío. Acá tenemos el esquema donde tenemos nosotros la calandria, que es el lugar donde ocurre el intercambio de calor. Por un lado estamos ingresando un vapor a la temperatura que nosotros requiramos para poder evaporar y concentrar en esta cantidad de tiempo, porque ustedes recuerdan que la mayoría de los procesos de las operaciones es una derivada que genera relación con el tiempo. Entonces nosotros no podemos hablar únicamente de temperatura, sino tenemos que hablar temperatura y tiempo. Entonces tenemos que hablar de esa integración entre esas dos variables, de decir a qué temperatura y qué cantidad de tiempo le voy a dar. Porque acá el alimento va a estar un tiempo expuesto a esta temperatura. Lo que nosotros sabemos es si la temperatura es la adecuada para ese tiempo o el tiempo es el adecuado para esa temperatura. Por lo cual de esa manera tenemos que hacer una combinación de tiempo-temperatura para poder obtener la cantidad de evaporación que nosotros requiramos para eliminación de agua. Entonces, en esta calandria, que en este tubo, en donde por un lado va el vapor y en otro va el alimento, estos recuerden los intercambiadores de calor o los cambiadores de calor que nosotros teníamos en un tubo el agente calefactor y por otro tubo iba el producto que nosotros queríamos transmitirle ese calor. Bueno, nosotros queremos transmitir un calor que haga que en ese alimento se genere vapor para que después ese vapor se separe del resto y de esa forma ese vapor que proviene del agua del alimento se va como forma de vapor y el alimento al perder humedad, al perder masa de agua, se va concentrando porque disminuye la fracción másica de agua en el alimento, haciendo que se vuelva más concentrado. Entonces nosotros ingresamos el alimento líquido por la parte inferior, ingresa en la calandria donde hace un intercambio por medio de estos tubos con el vapor, no entran en contacto, el vapor vivo que viene de una caldera, de un generador de vapor, no entra en contacto con el producto, sino que lo hace a través de la conducción y por sistemas de convección. Entonces se calienta y va evaporando, y este vapor, al ceder su calor para el alimento que está ingresando y que necesita tomar ese calor para evaporar, se va a condensar, que nosotros lo retiramos por debajo. Una vez que generamos el vapor y el alimento más concentrado, va a ir a un separador. Ese separador va a retornar hacia abajo el alimento ya más concentrado, que va a salir como producto concentrado. El separador va a generar vapor, que ese vapor se lo va a condensar con un intercambiador tubular que va a tener agua fría recorriendo. De esa forma generamos el vapor condensado y entonces va a tener la entrada de agua de enfriamiento y la salida de agua de enfriamiento. Y también podemos tener un vapor que va a un eyector de vacío para liberar un vapor exhausto, que se denomina. Acá nosotros podemos generar un vacío y esto permite que el agua del producto hierva a menor temperatura, no afectando los componentes del producto. Es decir, si yo genero vacío, en el vacío las moléculas de agua, cuando quieran evaporarse, ya no va a encontrar la presión atmosférica que le va a oponer una resistencia a que esa molécula de vapor pase a estado gaseoso, se vaporice y se vaya. Entonces, como no hay una presión de vapor elevada, porque no hay una atmósfera elevada, las moléculas de agua pueden irse más rápido del alimento. Entonces, si yo genero cierto vacío, la vaporización de estas moléculas de agua van a ser elevadas. Entonces, yo con menor temperatura voy a alcanzar un punto de ebullición más bajo. Entonces, de esa manera, no voy a estar sometiendo el alimento a altas temperaturas. El problema que tienen estos evaporadores de simple efecto es que la salida del producto concentrado sale con mucha temperatura. Entonces ese calor residual, ese calor remanente, esa energía térmica que contiene ese alimento, ese producto que está saliendo concentrado, no es aprovechada.
En muchos de los casos uno tiene que utilizar un intercambiador de calor para bajarle la temperatura. De esta manera nosotros no lo aprovechamos a ese calor residual, por lo cual significa que estamos perdiendo energía. En un evaporador de múltiple efecto, ahí podemos ver una imagen arriba, lo que nosotros notamos comparado con el anterior es que la imagen de arriba a la derecha, vemos 1, 2 y 3 equipos en paralelo, en serie, continuo, uno al lado del otro. Esto es lo que está brindando información y diciéndome de que yo puedo utilizar en cada uno de los pasos una etapa de evaporación y cada uno va a tener a lo mejor una energía distinta, pero esto me va a alcanzar que entre los tres yo saque el producto de la manera que a mí me interesa que salga. Se denomina de múltiple efecto ya que aprovecha el calor residual del producto para poder ser aplicado en sucesivos efectos de evaporación. De esa manera solo se inyecta vapor vivo, el obtenido de un generador, de una caldera, en el primer efecto, es decir, en el primer evaporador nosotros inyectamos el vapor vivo y posteriormente es el mismo producto que va generando por medio de un intercambio con los demás que se vaya concentrando. Acá tenemos de igual manera el vapor que ingresa a la calandria donde ocurre el intercambio con esos tubos y sale el condensado y el alimento líquido que ingresa en el primer efecto. La calandria es la zona donde ocurre el intercambio y posteriormente el vapor va a ir a un separador. En este separador va a ir el vapor, se va a ir por arriba. ¿Por qué? Porque hacer un gas tiende a flotar, a ir a la parte superior siempre. Entonces tiende a ir a la parte superior y la salida de este concentrado del primer efecto va a retornar y va a ingresar a una segunda calandria para hacer su efecto. Pero, ¿quién va a ser el que ahora va a estar calentando esta segunda calandria, este segundo efecto? No es un vapor vivo que venga de un condensador, sino que es el vapor generado del primer efecto. Entonces, la calandria del segundo efecto, por el vapor caliente que salió del primer efecto, vuelve de nuevo a sufrir un paso de concentración, un paso de evaporación, el concentrado que ya saqué del primer evaporador, que todavía tiene una humedad remanente que yo quiero eliminar para llegar a la concentración de humedad en el producto final concentrado que yo deseo. Pero en lugar de ser un vapor vivo de una caldera, es el vapor que sale del primer efecto el que calienta la segunda calandria. Entonces el alimento ingresa un poco más concentrado, ingresa por la parte inferior de la calandria, el vapor del primer efecto ingresa por la parte superior, vuelve a ocurrir de nuevo un intercambio que va a caer a un segundo separador, en el cual va a separar el vapor de nuevo para un tercer efecto y el alimento ya más concentrado de este segundo paso va a volver a ingresar por debajo de la calandria para este tercer efecto. De nuevo el vapor que salió del segundo va a hacer un tercer efecto y posteriormente va a ir al último separador. Ella va a generar el producto concentrado que yo deseo con la cantidad de agua que yo requiero que tenga ese producto y también voy a tener ahí un intercambiador turbular de enfriamiento para que yo saque un vapor condensado y también una trampa de vacío para el vapor exhausto, así genero vacío en el sistema y puedo operar de una forma más eficiente a menor temperatura. Este evaporador es mucho más eficiente energéticamente ya que aprovecha el vapor y el calor remanente del producto que sale del primer efecto para seguir concentrando en el segundo efecto y así sucesivamente. Acá pueden haber evaporadores de múltiples efectos de muchos evaporadores. Acá estamos presentando uno de 3 efectos. En cuanto al aumento del punto de ebullición del agua, nosotros tenemos que entender que el agua tiene un punto de ebullición cuando nosotros encontramos agua pura a una determinada presión atmosférica, entonces nosotros ahí tenemos un punto de evaporación. Pero sucede que muchas veces nosotros cuando trabajamos en alimento no trabajamos con agua pura, sino que en realidad lo que nosotros hacemos es ir trabajando con solutos, que esos solutos cuando están en presencia del agua, si ustedes van a recordar cómo es el caso de la solvatación de las moléculas y el agua, va a generar estos solutos interacciones, puentes hidrógenos
con el agua y de esa manera esa agua va a quedar más atrapada o más retenida o más ligada a los solutos, por lo cual voy a necesitar mayor cantidad de energía para poder evaporar esa agua que interacciona con las sustancias que se encuentran disueltas en ella. Entonces el aumento de ebullición de una solución de un alimento líquido se define como el aumento en el punto de ebullición sobre el agua pura a una determinada presión. Es decir que cuando yo tengo un aumento en el punto de ebullición de una solución, es decir, un agua que tiene de adentro un soluto, va a haber un aumento en el punto de ebullición sobre el que tiene el agua pura a una determinada presión, porque el agua pura no está interaccionando con ningún soluto, no está haciendo interacciones de puente hidrógeno con ningún soluto, entonces el agua no va a verse ligada de una manera diferente y va a tener un determinado punto de ebullición, que es decir, a un determinado punto va a evaporar. Ahora, a medida que se va evaporando, los sólidos, los solutos, se van incrementando, va incrementando su concentración de sólido, porque es lo que es necesario incrementar la temperatura para seguir manteniendo el mismo nivel de evaporación. Si nosotros dejamos la temperatura constante, cada vez vamos a estar evaporando menos porque cada vez se requiere mayor temperatura para poder evaporar a una tasa constante la generación de estas moléculas de agua en estado de vapor. Si nosotros dejamos la temperatura constante, lo que vamos a observar es que cada vez va a evaporar menos este alimento. Esta representación nosotros la podemos ver en base a lo que se denomina, se llama el diagrama de Düring, en donde en este diagrama de Düring lo que nosotros tenemos es un punto de ebullición de la disolución en el eje Y, y en el eje X nosotros tenemos los puntos de ebullición del agua. Entonces nosotros acá estamos comparando a qué temperatura ebulle en Kelvin la solución y a qué temperatura ebulle en Kelvin el agua. Y ahí vamos a tener un conjunto de rectas, que estas rectas se van a estar separando en forma paralela casi una de otras, en base a la concentración de soluto que nosotros tengamos. ¿Hasta dónde? Esto, bueno, es una representación de una solución de cloruro de sodio que disuelve hasta el 25%, y si nosotros agregamos un 5% más de sal, vamos a llegar al punto de solución saturada, es decir, el punto en donde ya no se disuelve más y se van a ver cristales precipitados. En ese punto, digamos, es como que ya tenemos la máxima concentración de solutos que nosotros pudiéramos requerir para este proceso. Entonces, nosotros vamos a tener esta solución saturada que va a hervir a un punto, va a hacer su ebullición a una temperatura más elevada que la que tiene cero soluto, que es el agua pura. Entonces nosotros, a medida que vamos incrementando la cantidad de solutos, ¿por qué? Porque yo le voy agregando, no, porque se está evaporando el agua y se están concentrando los solutos. De esta manera, yo cada vez voy a necesitar más cantidad de calor para seguir manteniendo la misma tasa de evaporación. Es decir, si yo evaporo 10 moléculas en una hora, a medida que va pasando esa hora, se va a ir concentrando y cuando termino esa hora, yo voy a necesitar más temperatura para que la segunda hora siga evaporando a la misma tasa de 10 moléculas. Si yo mantengo la temperatura, capaz que va a estar evaporando a una razón de 9 moléculas por hora. ¿Por qué? Porque se fue saturando esta solución, se fue incrementando los solutos, aumenta la interacción con el agua y de esa manera cada vez cuesta más energía tener que sacar una misma cantidad de masa de agua de esta solución saturada. Para concluir, a medida que aumenta la concentración, necesito más energía para incrementar la evaporación. Si no, va a disminuir cada vez más la ebullición, por lo cual va disminuyendo la cantidad de agua que yo voy eliminando del alimento que se va concentrando.